revelado, la increíble sorpresa que transformó la cena familiar tras el comentario de mi hijo. El aire de la noche se impregnaba de aromas familiares. El mole, los chiles en nogada y el flan casero que mi madre había traído llenaban el pequeño apartamento de Coyoacán con un tinte cálido, casi acogedor. Pero dentro de mí había un torbellino de emociones. El sonido de las risas y la charla fluida de mis padres y mi hermano contrastaba con el silencio que parecía envolver a Luis, que, con lágrimas escondidas en su pecho, se sentía distante. Atrapado entre sus sueños y expectativas que él mismo había creado, era la cena que Marta tanto había esperado. Una reunión para tejer lazos, pero una simple frase cambiaría la corriente de la noche. Luis, tras un par de tragos de agua, sintió que su corazón latía más rápido. Había llegado el momento, el impulso que lo había llevado a soltar su anhelo de estudiar arquitectura. «Quiero ser arquitecto», pronunció, pero la energía de su voz se desvaneció en un susurro, la mesa se congeló. Marta, paralizada, sintió un mar de emociones. El amor por su hijo, la preocupación por lo que sus palabras podrían significar. Después de todo, el mundo estaba lleno de críticas y aquel sueño no venía sin carga. El rostro de su padre se tornó más serio. Su mirada era fija, como si estuviera sumergido en sus propios recuerdos. Lee comenzó, y sus palabras resonaron como un trueno. Reveló su propia historia de sueños frustrados, de ambiciones ahogadas en la rutina de un trabajo que lo alejaba de su verdadera pasión, ser arquitecto. Un inesperado silencio descendió sobre la cena. Luis miraba a su abuelo con nuevos ojos. Una conexión profunda se gestaba en la vulnerabilidad del momento. Pero en el fondo de su ser, la presión se intensificaba. Si su abuelo había renunciado a sus sueños, ¿qué significaría para él perseverar? La cena, que había comenzado con risas y bromas familiares, se transformó en un campo minado emocional. Mi madre, siempre sacando lo mejor de nosotros, ahora lloraba en silencio, pensando en las noches en vela, en los sacrificios que conllevaba criar a un hijo solo en un mundo implacable. Luis se debatía entre el aliento de esperanza que le había otorgado la confesión de su abuelo y el nudo de inseguridad que crecía en su pecho, atormentándolo con preguntas hirientes. ¿Estaré a la altura? ¿Comentarios crueles? ¿Qué pasaría si no logro nada? Los días posteriores fueron un grupo de sombras y luces. La escuela o los ecos de la cena resonaban. «Arquitecto, ¿tú?». Las risas de algunos compañeros se convertían en cuchillos que desgarraban su confianza. Y mientras su madre trabajaba en el mercado, sonriendo y vendiendo sus frutas y verduras, Luis sentía el peso de su madre y la economía. En cada tensionado garabato en su cuaderno, había un grito de lucha. Pero al cerrar los ojos, los murmullos del miedo lo atrapaban en la noche. Antes de continuar, necesito contarles algo importante. ¿Qué está pasando? YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El último día para presentar su portafolio se acercaba. La luz del sol se filtraba en el pequeño estudio donde solía soñar despierto, pero ese día, una tormenta de ansiedad lo envolvía. Marta entró. «Luis, ¿qué pasa?», preguntó con voz suave y preocupada. Él, incapaz de formar palabras, sintió que el aire se volvía denso, la conversación que se había gestado en su mente se desvanecía. Y antes de que pudiera revelarle sus intenciones, un inquietante timbre sonó interrumpiendo su respuesta. La melodía del timbre resonó como un eco en su cerebro, y Luis se sintió desbordado por la presión que lo ahogaba. Era un pequeño momento que podía cambiar su vida en un instante. La puerta se abrió,
y una sombra familiar apareció. Era su amigo Andrés, quien, al notar la tensión en el rostro de Luis, sonrió. Pero la felicidad en su mirada hizo que Luis sintiera aún más el peso de sus propias inseguridades. Era el amigo con quien había compartido innumerables sueños, y ahora, aquí estaba, justo cuando más lo necesitaba. Hola. Venía a ver cómo ibas con tu portafolio. ¿Estás listo?, preguntó Andrés con entusiasmo, como si no hubiera una tormenta que azotara el corazón de su amigo. Incapaz de articular una respuesta coherente. Solo asintió, aunque dentro de él un grito desesperado clamaba por ayuda. La lucha interna le recordaba que, a pesar de la ilusión que había generado, el mundo estaba lleno de desconfianza y desdén. Vamos, enséñamelo. Sabes que tienes talento, insistió Andrés, rompiendo el silencio angustioso que envolvía la habitación. Dando un profundo suspiro, Luis llevó a su amigo al pequeño estudio. Al abrir su carpeta, una mezcla de orgullo y miedo lo invadió. Las hojas de su portafolio representaban más que un simple trabajo. Eran el reflejo de sus deseos más profundos y la validación de su propio valor. Andrés hojeó las páginas con atención. «Esto es impresionante, hermano», exclamó después de unos momentos. Luis sintió que algo dentro de él comenzaba a despertar. Era el impulso que había estado buscando, una chispa de esperanza que brillaba en medio de su ansiedad. Andrés no solo había mirado su trabajo. Había visto a Luis, el soñador, el arquitecto en formación. Sin embargo, el miedo seguía latente. «¿Y si no es suficiente?», murmuró Luis, su voz casi un susurro. La inseguridad lo mantenía atrapado en un laberinto de dudas. «Te han dicho que tienes lo que se necesita. Tú eres tu mayor crítico», respondió Andrés, desafiando la autocrítica destructiva de su amigo. Fue un instante revelador, una presión que comenzó a liberar el potencial oculto que siempre había estado ahí. Al dejar que sus ideas fluyeran, Luis se dio cuenta de que estaba llamado a crear, y no solo a imitar. A cada trazo de su lápiz, a cada diseño en la hoja, la confianza comenzó a asomar. Pasaron las horas y el diálogo se convirtió en una interacción fluida, donde ambos amigos se ayudaron a definir un concepto sólido que desbordaba imaginación. Fue un ejercicio de catarsis. La validación que le ofrecía a Andrés lo llenó de un nuevo coraje. Después de todo, no estaba solo en este viaje. El día de la presentación llegó, y en lugar de pensar en el resultado, Luis reflexionó sobre todo lo que había aprendido. Sintió que había logrado más que solo un portafolio. Había descubierto partes de sí mismo que desconocía, una valía que había comenzado a construir en su interior. Sin embargo, a medida que se preparaba para mostrar su trabajo, una inquietud lo invadió de nuevo. Cuando finalmente llegó su turno, el rostro de la profesora parecía impasible, mientras que sus compañeros se acomodaban en sus sillas, expectantes. Luis respiró hondo y dio un paso adelante, el latido de su corazón resonando en su pecho. Sin embargo, lo que no esperaba era que el primer comentario en su presentación vendría de alguien que había sido su mayor crítico. «¿A qué te dedicas, Luis? ¿Esto realmente es lo mejor que puedes hacer?». La pregunta salió como una bala, rebotando en la sala. Todo su esfuerzo y vulnerabilidad parecieron desvanecerse en un instante, y el eco de su anterior conversación con Andrés resonó en su mente. Era el momento de decidir si dejaría que el miedo lo definiera o si se mantendría fiel a sí mismo y a su sueño. Aunque el camino estaba lleno de incertidumbre, una idea se abría espacio en su mente. Sería su propia respuesta la que definiría el rumbo de su vida, y, más importante aún, Luis comenzó a darse cuenta de que este no solo era un viaje hacia convertirse en arquitecto, sino un viaje hacia ser quien realmente era. La pregunta ahora era, ¿se atrevería a enfrentar las críticas en lugar de esconderse detrás del miedo? Alzando la mirada, se sintió listo para romper las cadenas de su propia inseguridad. La presentación era solo el primer paso, pero lo que se venía no solo pondría a prueba su creatividad.
desafiaría su valentía. Luis sintió como el ambiente se volvía denso tras la pregunta cortante, como si la sala entera hubiera conteniendo la respiración. Las palabras de su crítico resonaban en su interior, enredándose con sus inseguridades. Sin embargo, en ese instante oscuro, algo cambió en su mente. En lugar de perderse en la incomodidad, decidió que no iba a dejar que la ansiedad lo dominara. Sí, estoy aquí para mostrar lo que puedo hacer, contestó, a pesar del temblor en su voz. Con una decisión renovada, Luis comenzó a presentar su trabajo, cada línea y cada plano cuidadosamente explicados. La pasión que solía sentir al diseñar renació en su pecho, impulsándolo a compartir no solo las imágenes y los dibujos, sino el significado detrás de cada uno de ellos. Cada proyecto representaba un paso hacia su futuro, un testamento a su dedicación y esfuerzo. A medida que se adentraba en su presentación, la tensión que inicialmente lo envolvía comenzó a transformarse en determinación. Luis se dio cuenta de que el comentario de su crítico no era más que una proyección de sus propias inseguridades. Era un reflejo de la lucha interna que había estado viviendo. Las miradas de sus compañeros, en lugar de ser hostiles, empezaron a manifestar interés y atención. Por un instante, pensó que tal vez su miedo había sido infundado. Al finalizar, Luis sintió un alivio profundo al ver la expresión de su profesora. Había una leve sonrisa en sus labios, una señal de que había captado lo que verdaderamente quería comunicar. Lo que presentaste no solo tiene técnica, sino también una visión personal. Eso es lo que te diferenciará en este camino, dijo ella. Las palabras la envolvían como un abrigo cálido. En ese momento de validación, Luis comprendió que el reconocimiento iba más allá de la evaluación técnica. Era celebrado su ser auténtico. Sin embargo, la satisfacción no duró mucho. Aunque la presentación había sido un éxito, Luis aún enfrentaba la realidad de haber expuesto sus vulnerabilidades. La presión de lo que vendría después lo aterró. Las críticas seguirían. La inseguridad que tanto había batallado no desaparecería en un abrir y cerrar de ojos. El desafío consistía en cómo enfrentaría las próximas semanas. La experiencia le había mostrado lo que era capaz, pero él sabía que esa no era la única medida en su camino. Durante las siguientes noches, Luis se sumergió en su trabajo, como una búsqueda de respuestas que dependían de sus propias decisiones. Estaba decidido a construir una carrera que reflejara su esencia, no solo lo que los demás esperaban de él. Sin embargo, cada diseño se convertía en un dilema. ¿Irá este camino en contra de sus verdaderos deseos, o sería un reflejo de su autenticidad? Un día, mientras analizaba varios proyectos, recibió un mensaje inesperado de un antiguo profesor que había influido en su vida. Le proponía una reunión urgente para discutir una oportunidad que podría cambiar el rumbo de su carrera. La sorpresa y la emoción se entrelazaron en su pecho, pero una rápida sacudida de duda lo dejó inquieto. ¿Sería realmente un paso hacia el crecimiento, o solo otra crítica disfrazada de apoyo? Luis se quedaría pensativo cada noche, cuestionando la naturaleza de su propia ambición. Como si fuera un juego de ajedrez con su propia identidad, cada movimiento era crucial. En esta balanza de inseguridades y posibilidades, un sentimiento comenzó a afianzarse. Este era un momento decisivo no solo para su carrera, sino también para su vida. La decisión de acudir a la reunión podría ser el baluarte que necesitaba para cimentar su futuro. O la confrontación con las dudas que tanto había evitado. Mientras se preparaba para esa importante cita, una nueva inquietud se hizo presente. ¿Qué sucedería si, al final, todo se desmoronaba ante sus ojos? ¿Tendría el valor suficiente para enfrentar la verdad? La tensión que se acumulaba lo llevó a un punto de inflexión. Estaba listo para jugarse todo, por fin se atrevía a mirar hacia adelante. ¿Y si lo que encontró en esa reunión podría cambiar su percepción del éxito? La incertidumbre estuvo presente, pero el deseo de descubrir su verdadero potencial era aún más fuerte que el miedo. Sin embargo, al encarar lo desconocido,
La pregunta crucial seguía en su mente. ¿Realmente estaba preparado para el desafío que se le avecinaba? Luis llegó puntual a la reunión. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la cafetería donde su antiguo profesor lo esperaba. El aroma del café recién hecho se mezclaba con un aire de nostalgia, recordándole momentos pasados llenos de aprendizaje y crecimiento. Sin embargo, su mente se debatía entre la emoción y el miedo a lo desconocido. Sabía que en este punto de su vida, cada decisión contaba. Al entrar, vio a su profesor sentado en una mesa apartada, sonriendo con esa calidez que siempre lo caracterizó. «Luis, qué bueno verte». «Estoy emocionado de hablar contigo», dijo, mientras le ofrecía un café. A pesar de la calidez del encuentro, la inquietud persistía en su interior. «¿Qué es lo que quería discutir?», preguntó, buscando una vía de escape para su ansiedad. «Te he estado siguiendo desde que te graduaste, y veo un gran potencial en tu trabajo. Creo que tienes una oportunidad única que podría abrir muchas puertas en el mundo del diseño», respondió su profesor con entusiasmo. A partir de ahí, la conversación fluyó hacia propuestas, proyectos y posibilidades. Sin embargo, a medida que avanzaban, el entusiasmo se mezclaba con el escepticismo de Luis, recordaba. Los momentos en los que se sintió incapaz de cumplir las expectativas ajenas. «¿Y si solo estoy esperando a que esto fracase?», pensó. Con cada palabra que su profesor decía, los recuerdos de sus fracasos pasados volvieron a asaltarlo. La presión que sintió durante su presentación, las críticas que le acechaban, todo le parecía un eco lejano que ahora cobraba vida. Mientras el profesor hablaba de oportunidades, Luis se preguntaba si podría realmente sostener el peso de ese futuro. «No te estoy diciendo que esto será fácil. Lo que te propongo es un reto, una posibilidad de crecer y demostrar de qué estás hecho», continuó su profesor. La sinceridad de sus palabras resonó en él y por un momento, casi fue capaz de olvidar sus dudas. ¿Era este el momento que tanto había anhelado? La forma en que su profesor hablaba sobre su trabajo lo llevó a cuestionar su propia visión del éxito. Luis se dio cuenta que había estado muy centrado en su inseguridad, en lo que no podía hacer, en lugar de abrazar lo que realmente deseaba lograr. La pasión que había encontrado en su presentación comenzaba a emerger nuevamente dentro de él. «Voy a dar un paso adelante. No puedo dejar que el miedo me paralice», se dijo a sí mismo, mientras la decisión comenzaba a tomar forma. Aceptar este reto no significaba renunciar a sus valores o autenticidad, sino decantarse por un camino que podía moldearse a su medida. Luis finalmente le dio la mano a su profesor, un símbolo de un nuevo comienzo, de un compromiso tanto hacia sí mismo como hacia su carrera. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba y el café se enfriaba entre ellos, una inquietud persistía. ¿Estaba realmente preparado para el camino que había decidido emprender? Mientras se despedía, una sensación de renovada energía lo invadió, pero también una carga de incertidumbre. Todo lo que había conocido estaba por cambiar, y la idea de lo desconocido lo seguía desafiando en su mente. ¿Y si, en lugar de progreso, se encontraba con el abismo que tanto había temido? Al salir de aquel encuentro, le quedó claro que el verdadero desafío no solo era enfrentar el futuro, sino atreverse a descubrir quién era realmente en la esencia de su ser como diseñador. Luis comprendió que estaba en una encrucijada que no solo afectaba su carrera, sino cada parte de su vida. Con esta nueva resolución en su corazón, una idea repentina tomó forma. ¿Y si su historia, sus diseños, pudieran inspirar a otros a derribar sus propias barreras? La concepción de su éxito comenzó a transformarse. Luis se sintió listo para dar un salto, convencido de que esto apenas era el principio de su exposición personal. Pero, ¿sería suficiente? ¿Y qué pasaría si se confrontara con un obstáculo que ni imaginaba? El aire fresco de la calle envolvía a Luis como un manto revitalizante, llevándose consigo las dudas que lo habían acompañado durante años. Antes de emprender su camino,
tomó un momento para reflexionar. La incertidumbre que le había generado su reciente compromiso con un nuevo proyecto se entremezclaba con una corazonada de crecimiento personal. ¿Y si realmente era el comienzo de algo más grande? Su mente se debatía entre la euforia de esos primeros pasos y el eco de sus miedos. Mientras caminaba, los colores vibrantes de la ciudad parecían cobrar vida a su alrededor. Cada farol, cada sombra, le contaba una historia de transformación, de sueños cumplidos y de fracasos que habían sido superados. Comenzó a sentir la necesidad de plasmar esas historias en su trabajo. La idea de que sus diseños pudieran inspirar a otros a luchar contra sus propios temores le daba una luz renovada a su perspectiva profesional. Esa misma noche, decidió sentarse ante su ordenador y abrir un nuevo documento. El cursor parpadeaba, desafiándolo a comenzar. ¿Por dónde empezar? La ansiedad se asomó nuevamente, pero esta vez la enfrentó con determinación. Empezó a escribir sus pensamientos sin filtros, expresando sus inseguridades y sus aspiraciones. Se dio cuenta de que había escondido su autenticidad en un rincón oscuro de su mente, justificando sus dudas como una forma de autoprotección. El primer diseño emergió de su mente como un torbellino de ideas. Era una amalgama de experiencias pasadas, de momentos de vergüenza y de triunfo. Cada trazo en su digital canvas representaba una emoción, un desafío superado. Sintió que estaba forjando una nueva identidad profesional, una que conectaba sus vivencias con su arte. Sin embargo, a medida que avanzaba, se dio cuenta de que necesitaba más que solo su impulso. Contactó a varios amigos diseñadores, pidiéndoles feedback sobre su trabajo. La interacción con colegas le ofreció dos cosas que le habían faltado: perspectiva y comunidad. Pronto, la simple idea de compartir su proceso se convirtió en una plataforma para abrirse. Las críticas constructivas no solo pulieron su trabajo, también lo empujaron a integrar fragmentos de sí mismo que antes había considerado irrelevantes. Las conversaciones enriquecedoras lo llevaron a una red de apoyo inesperada. Un grupo de creativos que, como él, buscaban encontrar su voz en un mundo saturado de información. Intercambiaban ideas y se retaban mutuamente a ser más audaces, a desafiar la norma. Luis sintió que, por primera vez, su camino no era un monólogo solitario, sino un diálogo vibrante. Empezó a establecer metas que nunca había creído alcanzar. Proponerse un desafío semanal era emocionante y aterrador al mismo tiempo. Sabía que cada pieza que creara debía estar cargada de significado y autenticidad. Su voz particular como artista comenzaba a emerger, y con ella, un nuevo sentido de propósito. No obstante, en medio de esta euforia, un perturbador pensamiento lo asaltó. Aunque había comenzado a construir una conexión con su nuevo enfoque, se preguntó si realmente tendría el valor de compartir su trabajo al mundo. La idea de exponer su verdadera esencia lo hacía temeroso, pero también lo excitaba. ¿Estaba preparado para el posible rechazo? ¿Podría su vulnerabilidad traducirse en fuerza? La noche avanzaba y Luis sintió que cualquier decisión lo llevaría a un nuevo capítulo diferente al que había imaginado. Mientras contemplaba el resplandor de la pantalla, se prometió a sí mismo que no se iba a dejar atrapar por sus temores. Era momento de valentía, de exponerse de una manera auténtica y cruda, con todo lo que eso significaba. Con cada diseño terminado, un nuevo obstáculo se dibujaba en su mente, pero también una nueva chispa de compasión hacia sí mismo. La transformación en su trabajo se estaba dando, pero ¿qué pasaría cuando el mundo lo viera? Las preguntarse se apilaban, y al final de la noche, mientras cerraba su computadora, la incertidumbre lo acechaba de nuevo. Luis sabía que esta era una transición, pero ¿realmente estaba listo para confrontar lo que vendría a continuación y dejar atrás el miedo al fracaso? El sol se alzaba tímidamente tras las nubes el día que Luis decidió que era momento de avanzar. Había sentido un impulso incontrolable de mostrarse al mundo, pero una sombra de inseguridad siempre había acechado cada paso que daba. No era solo miedo al rechazo.
Era la lucha interna entre el deseo de ser auténtico y la crítica que temía recibir. Esa dicotomía lo tenía atrapado y se negaba a seguir siendo su propia trampa. Por la Ana, mientras se preparaba un café, Luis se miró en el espejo. En su reflejo pudo ver a un hombre en lucha. Comprendía que permanecer en la penumbra de su inseguridad significaba renunciar a una oportunidad valiosa, la de tocar vidas. La de ser parte de algo mayor que él mismo. La conversación con sus colegas recientemente lo había dejado con la sensación de pertenencia, pero aún no le había otorgado la plena confianza necesaria para dar el siguiente paso. Decidió que ese día empezaría a compartir sus diseños en redes sociales. Consciente de que cada publicación era una exposición, su pulso se aceleraba. Con cada trazo se desnudaba emocionalmente, y eso lo llenaba de ansiedad. Nunca había puesto tanto de sí en sus creaciones. Siempre había sido el diseñador que se escondía tras la superficialidad de lo estético. Entonces, plasmó en su digital canvas un diseño que combinaba su vulnerabilidad con su arte, un reflejo de su viaje personal. Era una serie que representaba diferentes facetas de sus miedos y esperanzas. Cada parte convertida en una obra que invitaba a los demás a conectar con sus propias luchas internas. Mientras lo hacía, su mente empezó a conjugar pensamientos. ¿Y si esto resonara con alguien? ¿Y si su lucha fuera un disparador de sanación? El clic del ratón aceleró la palpitación de su corazón. Al pulsar publicar, sintió que venía a la vida una versión de él que había permanecido dormida. Comentarios llegaron rápidamente, algunos de apoyo, otros de observación crítica. Entre ellos, un mensaje de amiga de la infancia le hizo detenerse. Luis, siempre supe que tenías esto dentro de ti, nunca dejes de crear. Ese pequeño apoyo se sintió como un ancla, una razón para seguir adelante. Sin embargo, cuando vio una crítica feroz, un escalofrío recorrió su cuerpo. Las palabras lo desafiaban, lo denunciaban de pretencioso. Era un golpe que resonó más que simples letras en una pantalla. La duda se instalaba en su mente, era un error compartir su trabajo. Era posible que su vulnerabilidad se convirtiese en blanco de burlas. Aquella voz interna que aún lo cuestionaba le susurró que debía volver a esconderse. Pero Luis decidió que no cedería. Hizo una pausa extensa para reflexionar. Sabía que el arte, como la vida, es una selva donde se entrelazan luces y sombras. Con cada crítica, una oportunidad para aprender y crecer se ofrecía también. Su proceso creativo sería un viaje, no un destino inmaculado. No pasó mucho tiempo antes de que comprendiera que, aunque la vulnerabilidad puede abrir la puerta al dolor, también abre caminos a la autenticidad. Empezó a ver sus temores como aliados, como partes de un todo que lo hacían único. Con cada nuevo diseño, se retaba a sí mismo a encontrar una forma más profunda de expresarse. Aquello que había viajado tan cerca de su corazón. La autenticidad alimentaba su deseo de progresar más. Y comenzó a experimentar con diferentes estilos y técnicas, perdiéndose en la creación. Una noche, mientras trabajaba en un diseño particularmente significativo, un pensamiento inquietante lo golpeó. ¿Sería suficiente todo esto para demostrar que había aprendido de sus vulnerabilidades? El momento en que finalmente podría mostrarse ante el universo se acercaba, pero aún había un objetivo que lo taladraba. El día de su primera exposición se aproximaba, y la mezcla de entusiasmo y ansiedad tomaron posesión de él. Sabía que lo que estaba a punto de enfrentar era más que un evento. Era una prueba que podría definir su camino creativo. La incertidumbre generaba un nudo en su garganta. Luis comprendía que era el verdadero momento de la verdad. Sin embargo, un pensamiento perturbador lo acompañaba. Realmente estaba listo para convertir su historia en la historia de los demás. Luis se encontraba en un punto de inflexión. Mientras la fecha de la exposición se acercaba, notó que su mente oscila entre la esperanza y el pánico. Las noches se convirtieron en horas de insomnio y autocrítica,
donde cada pequeño error en sus diseños resonaba como un eco en su autoestima. Se preguntaba si lo que realmente había creado era lo suficientemente bueno para ser visto, para ser juzgado por otros. Esa lucha interna no hacía más que intensificar su deseo de ser algo más que un espectador en su propia vida. El día de la exposición, Luis se despertó con una mezcla de dolor de estómago y excitación. Se miró nuevamente en el espejo, no solo buscando al artista, sino al hombre que había comenzado a emerger de su caparazón. La mirada que le devolvía le decía que debía confrontar no solo la crítica externa, sino también las sombras de su inseguridad. Decidió que no solo iba a presentar su trabajo, iba a contar su historia. Esa historia, llena de dudas y destellos de claridad, debía ser compartida. Al llegar al lugar de la exposición, se dio cuenta de la magnitud del evento. Las paredes estaban adornadas con obras de otros artistas, pero ninguna de ellas se sentía tan profundamente personal como la suya. Luis respiró hondo, permitiendo que la oscuridad de su ansiedad se mezclara con la luz de su determinación. Sabía que, para él, cada diseño era un fragmento de su alma que deseaba que los demás comprendieran. Al presentar su trabajo, empezó a hablar sobre el significado detrás de cada creación. Compartió cómo sus miedos habían dado forma a su arte, cómo cada trazo era un viaje hacia la autenticidad. Mientras hablaba, una transformación ocurrió. El hombre que una vez temió las críticas ahora se encontraba en una conversación honesta, compartiendo su vulnerabilidad ante un público que pareció absorberlo todo. Las sonrisas de aliento y comprensión comenzaban a llenar el espacio, cada una como rayos de sol que disipaban sus dudas. Sin embargo, el momento culminante llegó cuando un crítico de arte conocido en la ciudad se acercó a él. La presión en su pecho aumentó, pero esta vez, en vez de huir, se mantuvo firme. El hombre lo miró a los ojos y le preguntó qué lo había motivado a crear. Su respuesta fluyó naturalmente, el deseo de conectar, de mostrar que no estamos solos en nuestras luchas. El crítico se detuvo, asintiendo con la cabeza, mientras Luis podía ver cómo sus palabras calaban hondo. Pero en su interior, una nueva inquietud surgió. ¿Sería suficiente? Si lograba cautivar la mente del crítico, ¿qué pasaría con su autenticidad? ¿Podría su trabajo ser valorado solo como un producto comercial? Esa disyuntiva se cernía sobre él como una sombra. Mientras la noche avanzaba y su trabajo comenzaba a recibir elogios, la autocrítica resurgió como un viejo enemigo. Luis pensaba, ¿es este el reconocimiento que busco, una trampa del ego? Esa duda lo llevó a una revelación inesperada. El verdadero éxito no se definía solo por la aprobación ajena, sino por la valentía de seguir creando, independientemente de la respuesta del mundo. En la víspera de su mayor logro, Luis buscó la calma. Se preguntó si estaba listo para ser vulnerable en un nivel aún más profundo. La respuesta se relampagueó en su mente. La autenticidad es un camino, no un destino. Pero simultáneamente lo atormentaba la idea de que esta experiencia, por reveladora que fuera, podría no ser la última prueba de su camino. De repente, una conversación que había tenido con esa amiga de la infancia volvió a su mente. Nunca dejes de crear. Esas palabras resonaban en él, como un mantra que le empujaba a seguir adelante. Pero la llegada de una nueva crítica durante la exposición abrió un abismo de inseguridades que le hizo cuestionar si su voz realmente importaba. Luis se estaba acercando a un precipicio donde tendría que decidir entre dejarse llevar por la desesperanza o reafirmar su compromiso con el arte. De ser auténtico era inminente. ¿Acaso el próximo paso le llevaría a despojarse aún más, o lo sumergiría de nuevo en sus viejas inseguridades? El dilema lo acechaba. ¿Sería capaz de seguir adelante, o la presión lo haría retroceder? La mañana siguiente a la exposición, Luis despertó sintiéndose atrapado en un torbellino de emociones. Decidió que era momento de hacer una introspección más profunda. La sensación de haber compartido su obra era, al mismo tiempo, un alivio y una carga.
Un impulso casi irrefrenable le llevó hasta su mesa de trabajo. Allí, rodeado de bocetos y herramientas, sintió que el arte sería su refugio y su campo de batalla. Se propuso crear algo nuevo. Un trabajo que encapsulara todas las emociones que había experimentado en las últimas semanas. Estaba decidido a dejar a un lado cualquier expectativa ajena y enfocarse únicamente en su voz interior, su verdadero deseo de conectarse. Sin embargo, las dudas no tardaron en regresar, como sombras al acecho. ¿Será que lo que cree valioso realmente lo es? ¿Podría su nuevo esfuerzo ser otro intento fallido? Decidió que debía parar esa espiral de pensamiento. Tomar acción se volvió su prioridad. Se inscribió en un taller de arte experimental, sintiendo que una nueva técnica podría abrirle puertas que había mantenido cerradas por miedo. La idea de explorar materiales y estilos distintos lo emocionaba, pero también le despertaba una ansiedad casi paralizante. ¿Qué pasaría si sus intentos no eran bien recibidos? Las viejas inseguridades llegaban como ecos lejanos, pero esta vez las aceptó, eran parte de su proceso. Durante las sesiones del taller, los instructores fomentaron un ambiente donde se premiaba la autenticidad y la originalidad sobre la técnica. Ese enfoque fresco comenzó a desafiar a Luis. La libertad creativa le permitió explorar su arte desde una nueva perspectiva. Los días pasaban y, a medida que experimentaba, sus piezas comenzaron a reflejar no solo su lucha interna, sino también su resiliencia. A través de la pintura, Luis descubrió que podía plasmar su historia de una forma que le daba poder, transformando sus inseguridades en una fortaleza. Al mismo tiempo, sus compañeros de taller se convirtieron en una fuente de apoyo invaluable. Compartir sus procesos y recibir retroalimentación honesta lo ayudó a creer más en sí mismo. Era un espacio de vulnerabilidad donde, por fin, Luis entendía que el miedo no debía ser su enemigo, sino su aliado. Cada crítica constructiva se sentía como una herramienta para esculpir su propia voz, en lugar de un golpe devastador a su autoestima. Sin embargo, esa sensación de avance retumbaba constantemente con un recordatorio. Cada paso hacia adelante podría desencadenar una nueva crítica. La inminente exhibición del taller lo hacía inquietarse. La presión para mostrar su trabajo al público parecía inminente, y aunque se había comprometido a ser auténtico, la ansiedad empezaba a burbujear en su interior. Una tarde, mientras trabajaba en su última pieza, Luis tuvo un destello de claridad. Se dio cuenta de que no podía permitir que una exposición determinara su valor creativo. Más que atención o crítica, lo que buscaba era la genuina satisfacción de expresar su autenticidad. Esa revelación ofreció un respiro a su angustia. Entendió que cada trazo, cada decisión era un paso hacia su propio crecimiento. Pero, justo cuando comenzaba a sentir una confianza renovada, un mensaje inesperado cambió el rumbo de su viaje. Su antiguo mentor, con quien había perdido el contacto, llegó a él por medio de redes sociales, pidiéndole que se reunieran. Esa invitación encendió una mezcla de esperanza y miedo en Luis. ¿Qué intenciones podría tener su antiguo mentor al acercarse? ¿Sería un momento de volver a conectar con una figura inspiradora o una oportunidad para reabrir viejas heridas? El momento estaba cerca, y la cuestionante tensión entre lo que había sido y lo que podría llegar a ser estaba a punto de estallar. Luis se encontraba en un cruce de caminos. Ya no solo se trataba de su arte, sino de su identidad misma. La decisión que tomaría en esta reunión podría ser la clave de su futuro o la causa de su total desmoronamiento. Sería capaz de enfrentarse a su mentor y, al mismo tiempo, abrazar todo lo que había aprendido hasta ahora. La intriga lo mantenía al borde de su asiento, ansioso por descubrir qué vendría a continuación. Sentado en el café de una esquina tranquila, Luis sintió cómo la ansiedad se instalaba en su pecho. A pesar de la claridad que había experimentado en su estudio, la idea de encontrarse nuevamente con su mentor lo mantenía inquieto. Recordaba con precisión la admiración que sentía por él en sus días de estudiante.
así como las duras críticas que lo llevaron a cuestionar su propia valía como artista. Esa noche, sin embargo, todo sería diferente. Sabía que no podía permitirse caer en la trampa de sus antiguos temores. Cuando el mentor entró al café, Luis sintió un torrente de emociones. No estaba solo ante un referente, sino frente a su propia historia. Ambos se saludaron con un abrazo que llevó consigo el peso del pasado, de las promesas incumplidas y los sueños que aún pendían en el aire. Luis tomó asiento. Su mente borboteaba en un torbellino de preguntas. ¿Cómo lidiaría con los ecos de la crítica que había tan profundamente calado en su ser? La conversación inició de manera cordial. Su mentor, con tono entusiasta, comenzó a hablar sobre las nuevas tendencias en el arte y su evolución profesional. Luis escuchaba, pero también reflexionaba, tomando notas mentales sobre las similitudes y diferencias entre aquel experto y el artista emergente que había tratado de convertirse. Entonces llegó el momento crucial. Su mentor preguntó sobre su trabajo actual. Un leve titubeo. Luis compartió su reciente experiencia en el taller de arte experimental. Mencionó su enfoque en la autenticidad y la libertad de expresión, dejándose llevar por las palabras que fluyen de su interior, sin ataduras. Su mentor lo escuchó atentamente, pero había un brillo en sus ojos que lo inquietaba. Es interesante, Luis, pero ¿no crees que esa libertad puede volverse una trampa? La pregunta lo golpeó, provocando un desasosiego inmediato. La crítica construida a lo largo de los años retumbaba en su cabeza. La verdadera prueba vendrá cuando se trate de encontrar un mercado para lo que produces. Hay que saber cómo conectar con él, sin perder tu esencia, por supuesto. Luis sintió que un fuego se encendía en su interior. La conclusión a la que había llegado en su trabajo no solo era válida, sino necesaria. La autenticidad debía ser su brújula, no un adorno. Creo que perderse en las expectativas del mercado puede ser lo más dañino para un artista, replicó, sosteniendo la mirada de su mentor. Lo que importa es comunicar mi verdad, no solo intentar agradar. Las palabras resonaron en su mente como una declaración de independencia. En ese instante, no solo defendía su arte. Estaba tocando un tema más profundo, su valor personal. Para su sorpresa, su mentor asintió, pero su expresión era de curiosidad más que de aceptación. Eso es admirable, Luis, dijo finalmente, dejando caer un peso en la conversación. Sin embargo, el mundo del arte es complicado. Una cosa es la autenticidad y otra muy diferente es el rechazo. Luis se sintió frágil y, al mismo tiempo, fortalecido por la habilidad que había cultivado para enfrentar sus miedos. Comprendía que no podría lidiar con la validación externa a menos que se permitiera reconocer la validez de su propia voz. La conversación continuó, pero el frágil equilibrio entre la admiración y la autocrítica palpitaba en el aire. Y al llegar al final de la charla, su mentor lanzó una propuesta. Me encantaría ver una de tus obras antes de que se exponga. Quizás podamos trabajar juntos en algo. El ofrecimiento, aunque motivador, desató un torbellino de emociones en Luis. ¿Era esto lo que quería? ¿Volver a caer bajo la influencia de alguien que había condicionado su vida artística por mucho tiempo? Mientras una parte de él se sentía emocionada ante la posibilidad, la otra temía perder lo que había conseguido construir. La decisión estaba colgando en el aire, y Luis comprendió que se enfrentaba a un dilema crucial. Estaba listo para reabrir las puertas de su pasado. O el costo de esa conexión podría socavar su desarrollo actual. Mientras sopesaba sus opciones, la sensación de que el resultado sería determinante para su futuro lo envolvía. Quedaba una pregunta en el aire. ¿Podría Luis reconciliar sus viejas heridas mientras se aferraba firmemente a su nueva identidad artística? La respuesta parecía tan elusiva como el arte mismo que todavía deseaba crear. Luis se encontró en una encrucijada que lo llevaría a decidir el rumbo de su camino creativo. Había aprendido que la autenticidad no solo era un concepto, sino una forma de vivir y crear.
y ahora estaba dispuesto a defenderla aún ante la figura que había marcado su vida profesional de formas complejas. Con el corazón latiendo fuerte y la mente clara, decidió que llevaría su propuesta a su mentor. Pero esta vez con una voz firme y sin dejarse dominar por viejos miedos. Al día siguiente, en su estudio, Luis se sumergió en la creación de una pieza que encapsulaba su viaje personal. Inspirado por su reciente experiencia en el taller de arte, comenzó a materializar su visión sobre el valor de la autenticidad y las luchas internas que había enfrentado. Mientras el lápiz se deslizaba sobre el papel, las imágenes emergían como un testimonio de crecimiento y resistencia. Cada trazo hablaba no solo de su arte, sino de su evolución como individuo. La fecha de la revisión con su mentor llegó rápidamente. Luis sintió un mar de emociones. El nerviosismo se entrelazaba con la excitación, ya que esta era una oportunidad no solo para compartir su trabajo, sino para afirmar su identidad como artista. Cuando se encontraron, presentó su obra con pasión, explicando el proceso, los sentimientos y las lecciones que había aprendido. Al finalizar, quedó a la espera de la crítica. Su mentor observó la obra en silencio, asimilando cada detalle. Finalmente, levantó la mirada, y en lugar de las críticas que solían llenar el aire, expresó con una voz serena: Luis, esto es auténtico. Has encontrado tu voz, y eso es invaluable. La complejidad de tus emociones se traduce en un arte que tiene el potencial de resonar con muchas personas. La validación de su mentor resonó dentro de Luis como un eco de sus propias creencias. Por primera vez, sentía que era capaz de soltar las cadenas del pasado, dejando atrás las inseguridades que lo habían asediado durante tanto tiempo. Como si un peso se levantara de sus hombros, una nueva confianza se formó en su interior. Luis estaba listo para aceptar la incertidumbre del mundo artístico, permitir que su autenticidad guiara cada paso de su carrera. En las semanas siguientes, Luis decidió organizar una exposición colectiva donde su trabajo sería el tema central. Con el apoyo de sus nuevos amigos del taller, no solo compartió su arte, sino también sus historias. Cada obra era acompañada por relatos de sus luchas, inspirando a otros a descubrir su propia voz y autenticidad. La respuesta del público fue abrumadora. Las personas se sintieron conectadas con su mensaje y encontraron en su vulnerabilidad un reflejo de sus propias experiencias. El evento culminó en una noche mágica, llena de risas y sentimientos. Luis, rodeado de amigos y seguidores, comprendía que no solo había alcanzado el éxito en su carrera, había creado un espacio seguro donde la autenticidad se celebraba, un lugar donde todos podían conectar y compartir. Se sentía satisfecho y realizado, no solo como artista, sino como ser humano. Al cerrar ese capítulo de su vida, Luis miró hacia atrás y reflexionó sobre su transformación. Había navegado por el miedo, la duda y la crítica, pero todo eso lo había llevado a un profundo crecimiento personal. Ahora, con confianza renovada y un propósito claro, estaba listo para enfrentar cualquier reto que el futuro pudiera traer, sabiendo que su verdadera pasión era inspirar a otros a abrazar su autenticidad. Luis se despidió no solo del pasado que ya no lo definía, sino de las inseguridades que una vez lo ataron. Su corazón sabía que este no era el final, sino el comienzo de una travesía llena de descubrimientos, aprendizajes y creación. Finalmente, había conquistado su propio camino, y con ello, se sentía libre. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas porque realmente necesitan suscribirse ahora. Hagan clic en me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final.